Uno de mis recuerdos más nítidos de la escuela secundaria, una escuela secundaria altamente politizada, donde los docentes nos propinaban constantemente adoctrinamiento kirchnerista, catequesis socialista, incluso en materias como matemática, porque sí, hasta en matemática colaban propaganda progre. Bueno, uno de mis recuerdos más nítidos es cuando nos arriaron, como ganado, a una charla de Aleida Guevara, una médica cubana, aunque también tenía nacionalidad argentina, que se dedicaba a hacer exégesis, propaganda permanente del sistema, por supuesto que sufragada por los sufridos trabajadores de los países que padecían del cáncer bolivariano, de la ola roja o rosa de aquellos años, y en este caso, por supuesto, la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner no era la excepción. Le había financiado una gira por distintas localidades del interior del país para que le imponga su discurso no demandado a los presos de las cárceles escolares, como era mi caso. Yo no pude soportar, plenamente consciente de que el comunismo es el infierno en la tierra, que Aleida Guevara dijera impunemente que Cuba era algo así como una utopía, por lo menos si se lo mide desde el punto de vista de la educación y de la salud. Decía Aleida Guevara, no hay un solo cubano analfabeto y no hay un solo cubano privado, usaba esa palabra, privado de su derecho a la salud. Entonces yo levanté la mano y le dije, doctora, dígame, ¿de qué sirve saber leer si uno no puede decidir qué es lo que lee? Porque, por ejemplo, hay listas de libros prohibidos como en Cuba, o escritores, o periodistas, críticos del régimen que van presos. En Cuba hay presos, ¿o no? ¿Hay o no hay presos políticos, doctora? Por supuesto dijo que hay mucha propaganda, que el imperialismo, pero le dije, ¿es verdad o no es verdad que no hay internet para todos los cubanos? Año 2010, yo tenía 15 cuando ocurrió esta discusión. Dijo que es verdad, que internet estaba restringido, estaba regulado por el gobierno, pero que, por supuesto, esto se debía a que la isla era constantemente atacada, boicoteada y demás conspiraciones de los enemigos y demás. Dije, bueno, perfecto, entonces, para mí no sirve saber leer si uno no puede elegir qué lee o qué escribe en libertad. Y tampoco vale la pena siquiera estar vivo para estar sufriendo como un esclavo. Entonces, esa fue mi impugnación moral del sentido común al discurso de Aleida Guevara. Y por supuesto me comí la reprimenda pertinente, me fui a la dirección con el ETAP, que era el ente terapeuto psicopedagógico de burócratas soviéticas que se dedicaban a reprimir a las disidencias dentro de, bueno, esa cosa totalmente distópica y progre que era la escuela pública en la Patagonia. Ahora, volvamos al punto de Cuba. ¿Cuántas veces escucharon que el servicio de salud cubano es fantástico y que lo mejor de eso es que es gratis, que sus médicos son los más preparados de todo el planeta y que se dedican a curar a los pobres, a diferencia de los sucios soldados yanquis que solo saben disparar? Obviamente, los soldados yanquis se dedican profesionalmente a matar, como también los policías represivos de la dictadura sanguinaria de Castro y compañía. Y herederos, ¿no? De Castro y herederos, como es el caso de Díaz-Canel. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esto de la maravilla de la salud cubana, la maravilla de la educación cubana? Porque, a ver, no solamente se lo han escuchado a los marxistas, ¿o no? ¿Conocen esto? ¿Recuerdan esto? Este hombre, claro que fue súper de izquierda y financiado activamente por los petrodólares de Chávez, pero bueno, yo creo que si le preguntan hoy diría lo mismo, porque hay una derecha estatista que también admira la salud cubana. Nacen cada siglo, de que dejan una huella muy profunda en la historia, independientemente si para ti o para alguien esa huella puede ser positiva o negativa. ¿Para ti qué era? Bueno, para mí yo creo que, yo siempre lo he dicho, para nosotros Cuba debe de ser, debemos de tomar lo bueno de Cuba. Por ejemplo, yo he estado en Cuba varias veces de vacaciones
Pero el sistema de salud de Cuba, cuando tú vas aquí al Hospital Rosales, por ejemplo, y ves que la gente haciendo colas en un hospital que literalmente se está cayendo, donde no hay medicinas, y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse, quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ahí ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde se están cayendo las escuelas. Entonces, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos. Incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Ahora bien, hay cosas de que obviamente creo que no debemos de copiar de Cuba, pero sí creo que Cuba es un pueblo amigo y donde podemos tomar muchos ejemplos, incluso lo he dicho anteriormente, deporte, arte, salud, educación, seguridad. En Cuba tú puedes caminar a las 2 de la mañana y la gente que conoce Cuba no me deja mentir, ¿sí? Y puedes caminar a las 2 de la mañana en cualquier parte de Cuba en total seguridad. Yo estoy seguro que en El Salvador, donde tenemos 13 homicidios diarios, donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, versus Cuba con una tasa de homicidios de prácticamente cero. Pues es una de las cosas que deberíamos de emular. Entonces, en lugar de estar peleando por geopolítica y que derecha o izquierda, yo creo que deberíamos de copiar lo bueno de cada país. Incluso el primer ministro de Canadá emitió una carta muy emotiva a quien consideraba su amigo y amigo de su familia. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, emitió también una carta de condolencia diciendo que querían que se siguieran fortaleciendo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Barack Obama y el Papa Francisco, que hicieron su pacto con la dictadura, ¿verdad? Bueno. Que no hay niños en las calles de Cuba. Están en los burdeles, ¿ok? Donde sucios cerdos, como el caballero, entre comillas, y su camarilla, se regocijan cuando visitan la isla a hacer negocios. Bukele la visitó varias veces, su padre le vendía alcohol a los soviéticos, traía armas para las guerrillas centroamericanas, etc. Eso por un lado, ¿verdad? Lo de los niños en las calles. Por el otro lado, no te roban a las 3 de la mañana porque ¿qué te van a robar? ¿El pan duro? Son todos absolutamente pobres, salvo la casta del Partido Único Comunista, del cual aprenderá mucho el Partido Único Bukeleano. Pero no vamos a hablar de Bukele hoy. Finalmente dijo que el primer ministro de Canadá admira Cuba, ¿verdad? Se refiere al primer ministro de aquel entonces, que era Trudeau, hijo de un dictador que mató a 500 canadienses, Pierre Trudeau, que esclavizó indígenas, que era gran amigo de Fidel Castro. Se acordarán, por supuesto, de la famosa teoría de que Trudeau es el hijo de Fidel Castro por su gran parecido físico. Ahí lo tiene Fidel Castro a Justin Trudeau en brazos, junto a Margaret, su madre, cuando hizo una visita de Estado a Canadá, cuando gobernaba Pierre Trudeau. Ahí tienen a Pierre Trudeau junto a Fidel Castro y a su mujer, la mujer de Fidel, la mujer de Trudeau. En fin, yo particularmente no me he puesto a analizar detenidamente si Justin Trudeau es o no es un hijo bastardo. También es cierto que se parece bastante a su padre Pierre, pero lo cierto es que dedicamos un documental sobre la historia secreta de la dictadura cubana y los vínculos de los Rockefeller, de la élite estadounidense y de la propia CIA detrás de los barbudos, que al principio no eran comunistas, en sus propias palabras, y también hemos hecho lo propio con muchos videos sobre Trudeau. Ahora, hoy, ¿qué es lo que nos ocupa hoy? Bueno, desmitificar con la realidad trágica la cuestión del milagro de la salud cubana. En pleno 2025, el relato se cae por su propio peso ante una gravísima epidemia de chikungunya, de dengue y de oropuche, 3 enfermedades juntas que están devastando a la isla. Hoy les contaré lo que está pasando en Cuba y que la dictadura tapó lo más que pudo.
¿Cuál es el papel de los comunistas en esto y qué rostros conocidos están involucrados en este asunto pestilente? Dicen que el origen de todos los males es la pobreza, y no hay mejor fábrica de miseria que el comunismo, que se dedica a repartirla, a imponerla, a crearla donde no existía. Una doctrina tóxica que ha convertido a Cuba en un auténtico infierno. Por más de 60 años, los cubanos sobreviven a duras penas, luchando por respirar, mientras la nomenclatura tropical, los dirigentes políticos, viven como auténticos reyes. Nada distinto a la época del Politburó en Moscú. Ese escenario de abandono se convirtió en terreno ideal para la llegada de unos enemigos diminutos, pero letales. Y no hablamos de agentes de Estados Unidos. Estos pequeños depredadores tienen un arma capaz de derribar las defensas de cualquier organismo humano: los virus transmitidos por mosquitos. El primer lugar en caer fue la provincia de Matanzas, al norte de la isla. Cientos de personas empezaron a ver a sus familiares y amigos sucumbiendo tras noches de fiebre alta, vómitos inexplicables, aun cuando no habían comido nada, problemas estomacales y manchas en la piel. Pronto, los contagios se extendieron por todo el archipiélago y, como si la parca hubiera bajado a la tierra con la guadaña desenfundada, la gente comenzó a sucumbir a los malestares y terminaron muriendo en masa sin asistencia adecuada. ¿Cuál fue la primera reacción de la dictadura? Negar. Es una enfermedad que no tiene una fuerte asociación a casos graves, críticos ni fallecidos. No hay fallecidos. Darian, Juniel, María Elena. Son solo algunos de los fallecidos tras complicaciones por los virus que circulan en Cuba desde el pasado julio. El Ministerio de Salud Pública negó hasta el 15 de octubre los fallecidos y el colapso de los hospitales, pese a testimonios y vídeos del miedo a caer en los centros de salud, donde no hay higiene ni los medicamentos necesarios para tratar la fiebre. En el estornudo seguimos investigando el dolor de las familias afectadas por el dengue, el chikungunya y el oropouche. Tras mucho negarlo, el Ministerio de Salud Pública reconoce solo 3 muertes por dengue en 2025. En lo que va de 2025, la evidencia científica y el diagnóstico previo de los pacientes apuntan a 3 personas fallecidas a causa del dengue en Cuba. La estrategia es presionar a los médicos para poner en los certificados de defunción como causa de la muerte un padecimiento base y no el dengue hemorrágico. Los pasillos y paredes de los centros de salud se llenaron de moho, fluidos y sangre debido a los cadáveres apilados, atestados en las morgues desbordadas. Que hay cubanos que nos hicieron llegar, que literalmente veían las cabezas de los muertos por las ventanillas de los pasillos de los hospitales desde afuera, que parecía literalmente una película de zombies. El personal no estaba preparado, no había camillas, no había equipos suficientes y muchos pacientes fueron atendidos en el suelo frío y sucio, algunos de los cuales terminaron infectándose y murieron por infecciones intrahospitalarias. En redes sociales, la única vía de comunicación que el régimen no termina de controlar, pero a la que aún se tiene un acceso condicionado por la falta de internet, aparecieron testimonios de personas con dolores articulares insoportables, incapaces de mantenerse en pie. Se denunciaron casos de empleados estatales extorsionando a ciudadanos, exigiendo 2.500 pesos o combustible a cambio de fumigar sus casas. ¿Ven? O sea, donde trates de abolir el préstamo, habrá usura. Donde trates de abolir la propiedad, habrá extorsión, habrá robo al más necesitado. Algunos fumigadores borrachos ni siquiera hacían bien su trabajo. Y aún así, de poco servía. Las calles están llenas de montañas de basura sin recoger, criaderos perfectos para los mosquitos y para que el virus se expanda adentro y afuera de Cuba. Los camiones recolectores casi no circulan por la escasez generalizada de combustible en el supuesto paraíso de la igualdad.
Las máquinas de fumigación son tan obsoletas que solo alcanzan a desinfectar pequeños espacios, nunca áreas urbanas completas. Para rematar, el humo que expulsan es tan tóxico que daña a los asmáticos y parece que han muerto, al menos 14, por este mismo humo. Una supuesta solución que enferma y mata. A pesar de la gravedad de la situación, el régimen rojo optó por minimizarlo todo. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, que además es masón, declaró cínicamente: ni son nuevas, ni son raras, ni son desconocidas estas 3 enfermedades. El epidemiólogo Francisco Durán calificó de alarmistas las denuncias de muertes masivas y dijo: nadie puede esconder una epidemia ni los muertos. Ah, no. Expertos en fosas comunes y campos de concentración. Ay, Dios mío. Ahí están. O sea, ellos hacen las estadísticas. ¿Cuántos homicidios hay en Cuba? 0. ¿Cuántos indigentes hay en Cuba? 0. Y después la gentuza como Bukele las repite. Anyway. La realidad, amigos, se impone. El régimen hace pocos días se vio obligado a reconocer que en 8 provincias abundan casos de chikungunya y en el resto del país hay una epidemia de dengue, zika y oropuche. En pocas palabras, están atravesados por las plagas. Al inicio, admitían 20.000 infectados. De la noche a la mañana, la cifra saltó a 67.000. Para horror de los cubanos, uno de los médicos estatales confesó en televisión que en realidad no sabían si los 47.000 casos de los que se hablaba en aquel momento reflejaban lo que realmente estaba pasando en las calles y en los hospitales. Las cifras que se recogen en las estadísticas, que son las que yo voy a decir ahora, no siempre se corresponden con la realidad. Digo, para las personas que sacan por ciento. Y realmente hay personas que dicen no es tanto por ciento, porque es que muchas personas no van al médico, no siempre se registran toda la totalidad de los casos, porque si no van al médico, no, y estamos dando datos de lo que va al médico, que es lo que tenemos. Aún así, las autoridades siguieron restando importancia a la situación, se refirieron a las enfermedades como algo pasajero y aseguraron que el problema se resolvería en 3 meses, por lo que no era necesario declarar la emergencia nacional. ¿Por qué se niegan a hacerlo? ¿Qué diablos están ocultando? Eso lo voy a responder más adelante, pero les contaré otra anécdota personal. Mi padre padecía poliomielitis. Yo nací y mi padre caminaba con muletas. No tenía motricidad en su pierna derecha. ¿Por qué razón? Básicamente porque en la Argentina, en 1955, hubo una tremenda epidemia de poliomielitis, que era una enfermedad que podía dejar paralizado, incluso mató a muchísimos niños, podía dejar a gente paralizada de por vida con terribles secuelas y diezmó a una generación entera. Al día de hoy hay muchísimas personas de la generación de mi padre que si viviera tendría 71, que tienen una cojera o que están en silla de ruedas, o algunos que han estado en cama toda la vida. De hecho, a mi padre le diagnosticaron que iba a estar en cama toda su vida, que no iba a poder pararse, sentarse, tener una vida normal. Y mi abuela, que era una profesora muy culta y muy creyente, y mi abuelo, que era un médico tenaz, se sacrificaron, le dieron el mejor de los tratamientos y lo sacaron adelante. Y pudo tener una vida bastante plena pese a su discapacidad. Ahora, ¿por qué mi padre padeció toda la vida el estrago de la poliomielitis? ¿Por qué una generación entera de argentinos fue diezmada? Porque había un autócrata populista, el general Perón, que negaba las epidemias, que decía que era mentira, que era un invento imperialista, que era una conjura extranjera, y se negaba a declarar la emergencia y a disponer recursos que existían. En esa Argentina estaban los recursos disponibles, pero él lo demoraba y lo demoraba y lo demoraba para no alimentar a los diarios que todavía no había cerrado, porque ya había cerrado a muchos. Es más, de hecho había cerrado el diario de Salta, donde nació mi padre y donde contrajo polio, El Tribuno. Así que el diario no podía contar tampoco sobre la epidemia. Había encarcelado a su fundador David Michel Torino y mi abuelo, que era su médico personal, lo ayudó a escapar de la prisión en el baúl de su automóvil.
razón por la cual después los peronistas quisieron prender fuego la casa de mi abuelo, donde estaba mi abuela, y él, que era un recién nacido, encima con polio. Y lo salvaron los chalchaleros, 4 estancieros que luego se hicieron muy famosos con un grupo de folclore, con fusiles y escopetas, salvaron a mi padre y a mi abuela, por eso estoy vivo y les cuento esta historia. Perdón que me fui por las ramas, pero fíjense, lo que hoy viven los cubanos con la dictadura cubana se vivió en Argentina con Perón en los años 50 y la negación de la polio. Y es exactamente lo contrario, pero al mismo tiempo parecido, al fenómeno de 2020. Todos nosotros estuvimos encerrados en todo el planeta en un régimen totalitario demencial de prisión domiciliaria masiva con nuestros derechos fundamentales pisoteados y policías matando literalmente gente que salía de sus casas o encerrándola en las cárceles o muriéndose encerradas como pasaba en El Salvador de Bukele, una cuarentena súper, hiper, mega estricta por algo que no tenía ni remotamente la letalidad que otros males que conocemos, ¿verdad? Bueno, ahora en Cuba negaron estas pestes tremendas y la gente se está muriendo en masa. Sigamos. Pronto, por cierto, un interesante documental sobre el siniestro Robert Kennedy Jr. Como si faltara algo a todo el cuadro que les describí de Walking Dead, de las morgues abarrotadas, de los hospitales henchidos y putrefactos de gente, cadáveres, humedad, miseria y todo, o sea, una atmósfera nauseabunda en su conjunto. Como si algo faltara, el clima se volvió enemigo. El huracán Melissa golpeó con violencia la isla hace algunas semanas, destruyó más de 70.000 viviendas y dejó a docenas de miles de personas sin hogar. Mientras el pueblo sufría 4 epidemias, destrucción y hambre, el dictador Miguel Díaz-Canel aparecía en televisión arando la tierra por primera vez en su vida en honor al Che Guevara. Guevara era un sádico enfermo que le encantaba matar y lo confesaba y se lo dijo literalmente. El Che Guevara se lo dijo literalmente a su padre, lo escribió de puño y letra: papá, me gusta matar. Ponía a los homosexuales en campos de concentración, el sádico, las UMAPs, que tenían como lema: el trabajo os hará hombres. Miren el documental Conducta Impropia. Él no era un hombre. Él violó personalmente, el Che Guevara violó a su mucama enfrente de sus primos para mostrarse como un machito. Era un aristócrata, racista, clasista, homófobo, repugnante de la Argentina. Y como no era suficiente la aristocracia argentina para sentirse tan poderoso y tan mandamás, se metió en el comunismo, donde todavía menos gente manda mucha más y con aún más crueldad. Lo sé perfectamente porque quien fuera mi mejor amigo durante los 12 años de mi infancia y primera juventud era sobrino nieto del Che Guevara. Y esto que les conté, la escena de la mucama, me lo contó directamente el abuelo de mi amigo, que era primo hermano del Che Guevara y que, horrorizado, fue a denunciar a Guevara con sus padres por lo que había hecho con la mucama. Y lo tenían totalmente naturalizado. Bueno, para desviar la atención de un pueblo hambriento y enfermo, Díaz-Canel decidió subirse al discurso geopolítico y meterse retóricamente en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. El dictador cubano envió una carta a Nicolás Maduro reafirmando su apoyo al chavismo frente a las nuevas amenazas imperiales y calificó el accionar de Donald Trump de ilegal e inmoral. También aseguró que Venezuela saldría victoriosa frente al tío Sam y que Cuba siempre brindaría apoyo político.
Eso sí, apoyo militar ninguno, porque saben que si Maduro cae, los siguientes pueden ser ellos. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zeteo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into a war with Venezuela. If that happens, where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Does it try and stay out and stay neutral? Cuba will give its full political support. Political if the U.S. goes to war with any country in Latin America, political support. It is the duty of... You chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. No, I didn't say you're going to war. But if the U.S. goes to war with Venezuela... We'll give our full support to Venezuela. Okay. Basically, political is our solidarity. How worried are you about the prospect of war? Very worried. Very worried. Ahora están circulando las versiones de que los cubanos amenazaron a Maduro con matarlo si entrega el poder. Yo antes les anticipé que quien lo amenazó en persona y en su despacho fue Diosdado Cabello. Puede que los cubanos y Diosdado Cabello estén alineados, desesperados con que Maduro no se vaya, con mantener el statu quo de Venezuela para poder sacarle hasta la última gota de petróleo que queda, hasta la última gota de sangre a sus habitantes. Puede que estén coaligados, sí. A mí me consta lo de Diosdado, no me consta lo de Cuba, pero lo que sí me consta de Cuba es que Cuba se está muriendo. Literalmente Cuba se está muriendo. Y lamentablemente están pagando los cubanos inocentes, esclavos de estos cerdos dictatoriales. Retomando la epidemia, recordemos que el Partido Comunista de Cuba sigue negándose a declarar el bendito estado de emergencia. Aunque en la práctica Cuba vive en un estado de excepción permanente, decretar en manera oficial la emergencia nacional implicaría que los recursos destinados a la crisis serían de conocimiento público, tanto para los cubanos como para la comunidad internacional. El castrismo prefiere mantener un vacío legal que le permita seguir extorsionando a sus víctimas y, sobre todo, deshacerse de los disidentes, a quienes se les niega la atención médica debida. Una manera sutil de matarlos. No es la primera vez que una dictadura marxista usa un brote viral para perseguir críticos. Durante la sopa china, el gobierno cubano limitó más aún la libertad de expresión con el decreto 370, castigando a cualquiera que cuestionase el manejo de la pandemia o las benditas vacunas. En los años 30, la Unión Soviética sufrió un brote de tifus en los gulags. Las pésimas condiciones de vida y el hacinamiento producto de las purgas de Joseph Stalin permitieron que la enfermedad se esparciera con facilidad. Los informes sobre la cantidad real de muertos y los métodos empleados fueron manipulados y ocultados durante más de 60 años. Según el libro China and the Cholera Pandemic, Restructuring Society Under Mao, tras el llamado gran salto adelante, China fue golpeada por un feroz brote de cólera. Mao Zedong aprovechó para reorganizar el orden social mediante masivas campañas de vacunación obligatoria que permitieron al régimen recopilar datos médicos de la población, reforzar la vigilancia estatal e inocularles lo que quisieran, incluso durante la campaña de control poblacional que luego penalizaría incluso con la muerte a quienes tuvieran más de un hijo. La censura se intensificó con campañas que negaban la existencia del cólera y se prohibió incluso pronunciar la palabra pandemia bajo pena de cárcel. En la China de Mao, sí, donde surgió la sopa de Wuhan. También, volviendo al presente, hay otra razón para que Cuba no declare emergencia. Y esta es su colaboración patética como laboratorio social por excelencia del globalismo. ¿Dónde mejor? Una jaula de conejillos de India, que encima la puedes comprar barata que en una dictadura comunista donde nadie tiene derecho a nada y la vida no existe, no vale nada, el derecho a la vida no existe. A pesar de su retórica antiimperialista, el régimen ha recibido gustosamente ayuda de la Unión Europea y la cooperación francesa para construir laboratorios sanitarios con equipos de última generación. Incluso Estados Unidos anunció $3 millones en ayuda humanitaria para sus supuestos rivales ideológicos tras el huracán Melissa. Y eso es solamente la superficie. En el fondo, hay organismos internacionales y ONGs que colaboran abiertamente con la dictadura de Canel.
En 2023, el régimen firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS por 5 años para cumplir las metas de la Agenda 2030. Ya la Agenda 21, que era la predecesora de la Agenda 2030, consignó que los únicos países americanos que habían cumplido sus metas allá por el año 2006 eran Canadá, Nicaragua de Ortega, Ecuador de Correa y la fucking Cuba de Fidel Castro. En este caso, el programa consensuado con la élite global incluye talleres con supuestas lecciones sobre la pandemia, más producción de vacunas que se experimentarán con los cubanos y mayor vigilancia sobre el sistema de salud. Sin embargo, las metas no se reflejan en la realidad. La gente se sigue muriendo desangrada en hospitales, calles y casas. No hay suministros suficientes para paliar el dengue y el chikungunya. No debería sorprendernos. Durante años, la Organización Panamericana de la Salud hizo la vista gorda sobre las brutales violaciones a derechos humanos en Cuba, incluyendo hospitales donde se practicaba tortura o incluso lobotomías a los disidentes políticos. Pleno siglo XXI. En 2018, organizaciones opositoras denunciaron que médicos cubanos enviados a Brasil eran tratados como esclavos. El régimen les embarga el 90% del salario y parte del dinero va a las arcas de la OPS para mantener la farsa del relato de la buena salud cubana. Además, a los médicos se les confiscaban los pasaportes, los vigilaban de cerca y sus familias eran rehenes y garantes de su regreso. Otra ONG cómplice, es en este caso el organismo internacional UNICEF, la agencia de la ONU que dice velar por los niños. Pobres niños. Entre 2021 y 2023, UNICEF colaboró estrechamente con el Ministerio de Salud Pública en la compra y distribución de dosis contra la sopa china para más del 90% de la población cubana. Calificó como un éxito que Cuba fuera uno de los primeros países en Latinoamérica en crear sus propias vacunas. Eso sí, nada dijeron sobre los adolescentes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021, sacados de sus casas, acusados de incitar al desorden y de querer propagar la epidemia. A esta altura, ya deberían intuir quién está detrás de buena parte de estos organismos humanitarios, la Fundación Bill y Melinda Gates. Sí, la Fundación Gates tenía que estar en la sopa cubana también. En anteriores ocasiones hemos hablado del papel activo del siniestro fundador de Microsoft en varios negocios, en China, en Estados Unidos, y también la cuestión de los mosquitos. Concretamente se obsesionó con el tema de la malaria, pero también los trabaja con dengue. Todas las organizaciones citadas anteriormente trabajan de manera activa con la Fundación Gates en relación a la Agenda 2030. Y señores y señoras, el magnate estuvo tanteando a la isla en el pasado. A inicios del siglo XXI, Bill y Melinda Gates se obsesionaron con su proyecto sanitario global y pusieron sus ojos en Cuba después de escuchar al ministro de Salud diciendo que Cuba podía vacunar a toda su población en menos de 24 horas. Repito, nosotros no estamos hablando de ninguna manera en contra del producto en sí. Estamos hablando del entramado de corrupción económica y política que hay alrededor de los tratos entre Cuba y los Gates. Encantados con esa capacidad de control estatal, donaron al Programa Nacional de Inmunización cubano y a cambio obtuvieron datos sensibles que el gobierno no compartía ni siquiera con las familias de los internados o de los tratados en distintos centros de salud. Gates quería acceso exclusivo al precario mercado tecnológico cubano. Convirtió a Microsoft en un sutil monopolio de la isla y vendió $500 millones de computadoras a Castro y a Hugo Chávez, que era el principal sostén de su régimen. Sin embargo, no pudo cobrar el dinero porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino en la administración Bush y La Habana, por supuesto, culpó al bloqueo económico y se quedó con las computadoras jodiéndolo a Bill Gates, que se supone que de todas formas se compensó con más y más manipulación biopolítica de los ciudadanos cubanos.
Voceros críticos respondieron que el problema real era que el régimen estaba desesperado por mantener vivo el mito de la buena medicina cubana cuando ya no quedaban ni antibióticos ni medicamentos más elementales, falsificando los datos del SIDA, cólera y dengue y vendiendo, en muchos casos, fármacos vencidos a países como Brasil. Todo indica que la situación no es nada distinta hoy, solo que ahora la cosa se ha puesto mucho peor. Y por supuesto, mientras Canel trata a su pueblo como si se tratara de cucarachas, la llama de la libertad arde con cada vez más fuerza en el corazón de los cubanos. Que ojalá llegue de una vez por todas la hora de la libertad. Amigos, para mantener viva la llama de este canal es fundamental que nos apoyen. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.